es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Aquí no hay lugar común y hoy estamos con Ghislaine Zamoyoa. Me da muchísimo gusto tenerle en este lugar. Arquitecta, trans, mujer polifacética. ¿Qué adjetivos le pondría usted a su biografía, Ghislaine? Primero que todo, muchísimas gracias por la invitación, de verdad, Ricardo. Es un gusto estar acá. Y pues bueno, Ghislaine como que ha tenido muchas facetas en esta vida. Pues prácticamente es como una persona que es como muy entregada a la vida, ¿sabes? Y ese sentido de ser que me ha podido permitir lo que soy hoy en día como mujer trans y pues más que visible. ¿Por qué la arquitectura? La arquitectura nos transforma identidades, espacios, tiempos a los seres humanos. ¿Por qué se volvió la expresión profesional de Ghislaine? Yo creo que toda la vida como que tuve una facilidad dentro de los espacios. O sea, me acuerdo perfectamente bien que a mi corta edad a lo mejor simplemente como que modificaba el mobiliario de casa y simplemente empezó a jugar como es con espacios. Mi razonamiento siempre fue más en un sentido espacial y ese sentido espacial pues me fue llevando de la línea, ¿no? Hay una anécdota de infancia que he contado en otros lugares. Alguna ocasión que jugando se empapó y entonces la mujer que le estaba cuidando le puso un camisón de la niña y dijo, me siento muy cómoda, me siento muy cómodo con este camisón. Cuéntenos esa historia. Tal vez como que estamos como acostumbrados a que hay como un género asignado simplemente por un sentido genital y que a lo mejor no conocemos muchas variantes del sentido de la diversidad que nos acopla, ¿no? Para mí sí fue como el que si sabías dentro de mí un sentido de insatisfacción. Al momento en que en esa anécdota sintió que perfectamente bien se pudo poner obviamente un camisón y sentirse a gusto, fue como empezar a redescubrir esos puntos. 6 años. Es la primera sensación de esto se puede modificar, esto no está fijo. Sí, definitivamente sí. Y creo que también es parte de esto, ¿no? O sea, creo que todos nos modificamos, todos tenemos como ese sentido de percepción que lleva muchísimas más líneas de no solamente lo que está establecido, ¿no? Como un patrón dentro de lo que es. Y creo que es como muy chévere que podamos como tener ese sentido de diversidad y de poder como cambiar nuestro propio sentido de percepción o nuestro propio sentido de imagen, ¿no? Hay arquitectura también en la biografía, no puede acomodar. Definitivamente. Una mujer de 2 nacionalidades, eso influye, supongo, también. La posibilidad de estar viendo 2 mundos, 2 culturas, 2 familias. Sí, definitivamente creo que sí fue como un cúmulo el que pudiese haber ese sentido transnacional, si lo quiero ver así, y el tener abuelas en diferentes países, con diferentes culturas, diferentes formas de ser, y pues bueno, eso también me hizo aprender 2 mundos completamente diferentes. O sea, lo trans también puede haber comenzado con la geografía. Sí, definitivamente, o sea, significa pues del otro lado de, ¿no? Entonces, pues en este caso, pues para mí fue desde la parte media del continente americano hasta la parte sur. Antes de transicionar, para usar ese verbo,
eh, ya había ropa de mujer en la maleta del arquitecto. Ahí, así comenzó la travesura. A ver, ¿cómo estaba? Viajaba por razones de trabajo, supongo, Sí, y había que viajar con más carga, más ropa de la que viajaría. pues lo que pasa es que era como ese sentido que a lo mejor, como le digo a la gente, pasa uno de un travestismo primario a un travestismo secundario, cuando ya no se vuelve. Travestismo primario y secundario, ¿cuál es la diferencia? Creo que a lo mejor puede haber como muchas definiciones para eso, pero yo lo digo es así de fácil, ¿no? Es como el travestismo primario es como casi faltan 5 minutos como para poder salir del trabajo y está casi haciendo el conteo para poder salir y proyectar en un sentido de lo que se quiere llegar a otro espacio, sea personal o no, donde pues, se hace toda una pasarela, se sirve a lo mejor una copa y se empieza a disfrutar. Eso para mí es el sentido de travestismo primario, ¿no? El travestismo secundario es que ya con ese sentido de frecuencia ya no se vuelve algo de hobby, sino ya se vuelve algo recurrente. Y el domingo en la noche a lo mejor se está buscando una excusa médica para no llegar al trabajo y quedarse toda la semana en un sentido enfermito en casa, tratando de sentir toda esa energía y todo ese sentido de creatividad paralela que nos da dentro el cerebro y nos hace ser. Yo digo a la gente, o sea, ojalá todo el mundo se transvistiera porque hay como más sentido creativo por el hecho de que se desarrolla, se desinhibe, se suelta más, ¿no? Que cruzan las fronteras cerebrales. Sí, de alguna manera sí, y hasta mis propios profesores me decían, es que tenías un proyecto esta semana y la siguiente semana, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué cambiaste todo el proyecto? Porque este proyecto está mucho mejor que el anterior, tengo que decírtelo. Y así me pasaba. Sí, has sido una profesionista súper exitosa. O sea, te ha ido muy bien. Al punto donde has podido combinar un despacho muy exitoso que trabaja para firmas y tiendas muy grandes con el activismo que le dé cabida a la población LGBTI y donde incluso pues un grupo importante de tus colaboradoras son trans. Sí me parece que ahí ya lograste dar otro paso, otra frontera más. Yo siempre he dicho que, pues, ¿por qué no podría existir a lo mejor una empresa que fuera solamente en un sentido trans, ¿no? O un sentido diverso? A lo mejor durante mucho tiempo tuve como esa línea de a lo mejor hacer algo que fuera como innovador y después se me empezaron a presentar los proyectos en los que a lo mejor le ponía como una firma, ¿no? Y la firma era casi de, si vamos a hacer este proyecto, lo más importante, además del proyecto, es que se incluya a la gente con la que yo estoy trabajando o contratistas que están metidos en la diversidad. Y ese sello de ser diverso y pues poderle poner una pequeña partecita de un arco iris a un proyecto, a un diseño, es algo Y esa bello. marca se nota. El arco iris es una forma de expresión. Sí, definitivamente sí. Sí Sí, es eso. distintivo, sí tiene su propia identidad, sí tiene su propio Sí, factor. ¿Por qué? por el sentido creativo. Y es el sentido en el que a lo mejor, de entrada, obviamente están como relegados los espacios, ¿sí? En un sentido laboral, en un sentido de discriminación, en un sentido personal y inclusive hasta familiar. Entonces, cuando se le da a alguien una oportunidad de poder trabajar, de poder hacer algo y que casi el único requisito es tienes que ser diverso, pues son las personas más entregadas, son las personas que más abordan porque nunca han podido tener un espacio propio donde poder dar su propio sentido de ser como persona diversa. Ahora, tanto me sorprende tu capacidad para vehicular ese talento, ¿no? Y darle espacio, como el milagro de que haya marcas y empresas que decidan traerte y traer tu firma. Y ese es otro milagro, porque hace algunos años, al revés, ninguna empresa, ninguna marca se hubiese animado a ligarse con el arco iris. Y hoy hizo un buen distintivo. Yo quisiera que me ayudas también a contar ese milagro que te toca vivir en tu generación. O sea, eso no estaba antes. Creo que mucha de la parte de
alzar la voz y que cada vez la gente sea más visible, no solamente es lo que va a terminar salvando a un sentido de lo que se es como persona LGTB. Yo siempre he dicho que a lo mejor cada quien hace su activismo desde su propia trinchera, pero para mí es más como un sentido de hacer un activismo más inteligente antes que insurgente. Irónicamente, pues el alzar la voz es lo que nos ha venido a dar este sentido de más aceptación, donde la sociedad ha cambiado y que también las leyes tienen que cambiar, ¿no? Entonces, creo que si a lo mejor ese sentido activista nos ha venido a dar durante más de 40 años, por lo menos en México, este tipo de derecho y sentido de obligación y que pues, cada vez se palpa más. Ahora, cierro con una última pregunta, porque ahí están todavía las murallas, la discriminación, los prejuicios. Supongo que no es lo mismo hacer arquitectura en la Ciudad de México que hacerla en algunas otras ciudades de la República, prefiero no mencionarlas. O sea, la aceptación de un despacho como el tuyo varía. O sea, es muy buena esa pregunta porque todavía no tenemos como una legislación a nivel federal. Pero pues poquito a poco la lucha cada vez ha venido avanzando y ha habido como más aceptación. Aunque en realidad pues, la Ciudad de México es un gran oasis para la comunidad LGTB y que no es lo mismo simplemente a una hora de distancia de acá y que la gente ya te ve de otra manera por su mismo sentido de idiosincrasia y de forma de querer como hacer las cosas. Y eso es lo que hace que esta lucha no solamente valga la pena, sino que también tenemos que ir extendiendo ese sentido de fronteras. Sí, la jefa de gobierno de la Ciudad de México seguramente los contrataría feliz. Dudo mucho que el gobernador de Aguascalientes se permitiera esa felicidad. ¿Cómo hacer para que un día suceda también en Guanajuato y suceda también en Chihuahua? Es que yo creo que el problema no es que las... O sea, es decir, el ser LGBT, el ser trans, el ser lésbico, el ser gay, no es el problema. El problema es el condicionamiento social que se tiene a partir de ahí. Y ese condicionamiento pues, va bajo muchas reglas sociales que desafortunadamente pues, mucha gente tiene una línea muy estricta de cómo deben de ser las cosas. Y simplemente si se cambian o no se les permite ser lo que quieren ser, pues simplemente a veces les cuesta hasta la vida, ¿no? Pues es de agradecer tu inteligencia y tu insurgencia. Celine, muchísimas gracias. No hay lugar común, no es posible en esta conversación y lo celebro. No, muchísimas gracias, de verdad. Es una probada a lo que implica ser trans y mira que quiere decir muchas cosas, como bien lo planteaste en esta entrevista. Sí, definitivamente hay mucho de transformación en muchos sentidos. Nos vemos próximo sábado, aquí a las 7 de la tarde, ADN 40. No hay lugar común.